Gracias porque has sido fiel, Padre, porque nunca fallas. Gracias por tu amor sublime en la cruz del Calvario, porque nos diste todas las cosas en Cristo Jesús. Proviste esa sangre gloriosa y maravillosa con la cual nos justificaste y nos diste vida para que no descendiéramos a la sepultura, para que no descendiéramos a las partes más bajas de la tierra. Te damos gracias por ese maravilloso evangelio, por el pacto eterno revelado en Cristo Jesús a través del nuevo pacto. Te damos gracias, Señor, porque tu proyecto inicial en esta noche principal, tu propósito eterno, podremos manifestarlo para que el mundo conozca y aún nuestros hermanos en Cristo conozcan tu perfecta voluntad. Te damos gracias porque tú dijiste que pidiéramos espíritu, sabiduría y revelación. El que no lo tuviera, según Efesios 1:17, declaramos ese espíritu de sabiduría, de revelación, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuáles son las riquezas de tu gloria y cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Pensamos y hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia gloriosa aquí en la tierra. En el nombre de Jesús somos Cristo en la tierra, manifestando el Cristo eterno a través de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre glorificas a Jesús y tú tomas de Él y nos los das a conocer en esta noche, porque dice Juan capítulo 16 que tú tomarías de Jesús y nos los darías a conocer en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias porque toda la gloria es para Cristo en este tiempo, en todo tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, nos diriges, pones pensamientos en nuestra mente, nos guías, como siempre eres tú el guía de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Nos diriges por el mejor camino, que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que muchas cosas, aunque no las podamos entender ahorita, yo sé que tú vas a contribuir como siempre lo haces, porque tú eres el todo en todos, y siempre tú distribuyes a cada uno en particular de acuerdo a su nivel de conocimiento, de entendimiento, para que sea renovado y transformado cada mente en el nombre de Jesús, para que ellos, una vez que tú seas formado en ellos puedan realmente tú manifestarte a través de ellos, puedan disponer su corazón para que tú los uses en este tiempo y en todo tiempo, Jesús. Lo único que deseamos es profundizar y conocerte aún más, conocer tu perfecta voluntad, conocerte a ti, maravilloso Cristo de la gloria, en esta noche, en el nombre de Jesús. Que seas tú, el Espíritu de Cristo, expresándose a través de tu servidor, y no sea mi voluntad ni mis pensamientos, sino seas tú en mí, como siempre lo eres, en el nombre de Jesús. Yo oigo la voz del buen pastor en esta noche, en el nombre de Jesús, y retransmito lo que tú quieras que retransmita, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de la mente natural cautivo a la obediencia de Cristo en la cruz y su palabra. Derribó todo argumento que se levante en el nombre de Jesús, y toda venda de religiosidad, de legalismo, cae en esta noche en el nombre de Jesús, a través del conocimiento pleno del pacto eterno en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Lo recibimos, Señor, lo recibimos en esta noche. Gracias, Jesús. Perfecto, pues continuamos con el conocimiento de la palabra del Señor, y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, ya sea los que nos vean ahorita o los que se vayan a conectar posteriormente a través de la página YouTube. Y cada persona también que nos va a ver de manera diferida en nuestra página YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, le damos la más cordial bienvenida en el nombre de Jesús. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de vosotros. Cada persona que nos ve de cada estado, población de la República Mexicana, cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades y estados o poblaciones de todos los países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica,
así como del continente europeo de habla hispana y de cualquier país de habla hispana donde nos vayan a ver. Le damos la más cordial bienvenida. Son bendecidos en Cristo. Recuerde, el Espíritu Santo lo va a hacer libre esta noche con un conocimiento de la profundidad de las Escrituras, de la perfecta voluntad de Dios, de lo que Cristo es en usted. Ok, muy bien, pues vamos a lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Perfecto. Pues ahí, si tiene oportunidad, comparta la enseñanza. Si usted nos está viendo a través de estos medios, comparta la enseñanza. Yo no tengo oportunidad de verlos, los que están conectados, y excepto que usted comente ahí puedo verlo. Así es que si puede conectar de donde nos ve, donde nos está viendo, pues igual. Si no comenta, igual que es la enseñanza. Perfecto, pues estamos viendo el análisis a la carta de Santiago en el tema que se llama ¿cuál es el propósito del Padre para todo ministro en 2023? Bienvenidos cada uno de los que estamos acá presencialmente. El propósito del Padre para todo ministro en 2023, y una es de las características principales es que conozcan el propósito eterno del Padre. El propósito eterno del Padre, que es prácticamente la predicación de Cristo, la impartición de Cristo, la formación de Cristo y la expresión de Cristo a través de su iglesia. Es el propósito eterno del Padre, para que Cristo sea el todo en todos. Entonces, en ese mismo sentir, todo ministro debe tener la capacidad. Si vamos a la segunda carta a los Corintios, por favor, que es nuestro texto base, si tenemos oportunidad ahí de leer, por favor, en el versículo 5, 2 Corintios 3, 5. También le recuerdo que esta enseñanza estará también de manera diferida en nuestra página de YouTube. Y si tuviera oportunidad de compartir, compártalo para bendecir, ayudar a otros. No vamos a hablar conceptos o ideologías personales, lo que yo creo, lo que yo pienso, no, sino todo basado en un contexto histórico acerca de la carta de Santiago. No es mi idea, nunca fue mi idea analizar la carta de Santiago, solamente surgió como una idea de Cristo, del Espíritu Santo en este tiempo, para principalmente glorificar a Cristo, que es la idea principal, glorificar a Cristo en todo momento y lo que Él hizo por nosotros en la maravillosa obra concluida, el consumado es en la cruz del Calvario. Perfecto. Dice segunda carta a los Corintios 3, versículo 5 y 6, dice: no que seamos ministros o competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, es decir, no de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa que la letra mata? No es el mucho conocimiento el que mata, sino que es el conocimiento no revelado, o el conocimiento de la misma ley de Moisés puesto en práctica. Eso es lo que lo va a matar. ¿Okay? La ley de obras, la ley para hacer obras, para justificarnos o obtener alguna bendición, un reconocimiento de parte de Dios o un favor de parte de Dios, eso es lo que nos va a destruir. No la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es básicamente la predicación de Cristo en este tiempo. Entonces, no que seamos ministros competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. Ese es el problema básico de la iglesia de hoy, de la iglesia cristiana de hoy, que muchas veces pensamos cosas de nosotros mismos y creemos que la Biblia dice lo que yo estoy leyendo sin leer en su contexto. Muchos creemos, no es que la Biblia lo dice, y si lo dice ahí es porque yo lo creo. Bueno, estamos viendo el capítulo 2 de Santiago. Santiago 2:14 dice que la fe sin obras es muerta. Ahí te dice el 26, te lo vuelve a decir, que si no hay una fe que se muestra con obras, literalmente la gente no es salva. Y muchos, el problema es que han abusado de ese tema. ¿Por qué han abusado de ese tema las personas? ¿Por qué han abusado? Bueno, porque obligan a los creyentes, una vez nacidos de nuevo y salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de haber creído en nuestro maravilloso Señor Jesucristo, les comienzan a imponer cargas para decir que tienen que hacer cosas para que Dios les manifieste cosas. Y ese es el gran problema de la iglesia de hoy. Yo vivía en ese sistema, yo estaba en ese sistema de obras, que yo tenía que hacer cosas para que Dios hiciera cosas.
Entonces, en el nuevo pacto, cuando entendemos la obra terminada, concluida, el consumado es de Cristo en la cruz del Calvario, ya todo se nos proveyó ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para obtener lo que ya se nos dio por gracia? Si es que tenemos que hacer algo, solamente creer y recibir lo que ya se nos dio por medio de la gracia, es decir, la fe. La fe es el espíritu de fe de Cristo Jesús habitando en nosotros. 2 Corintios 4:13 dice: yo creí, por lo cual, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Por qué tenemos el espíritu de fe de Cristo? Porque Cristo habita en nosotros. Ya la fe no crece ni decrece, porque tenemos la medida de fe que tiene Cristo, es decir, la totalidad de medida de Dios. Ahora nosotros tenemos que operar esa medida, pero no es haciendo obras, sino es a través de lo que dice la segunda carta de los Corintios 4, versículo 13. ¿Qué es lo que nos dice? Teniendo el mismo espíritu de fe de Cristo. Y luego dice el espíritu de fe, la manera en que corresponde, reacciona a la obra terminada de Jesús en la cruz. Dice: yo creo de que Cristo Jesús, por ejemplo, llevó mis enfermedades en la cruz hace 2000 años. Ahora yo recibo. Entonces dice: creí, por lo cual hablé. ¿Qué hablé? La promesa que ahora es una realidad en Cristo Jesús, y es un hecho consumado. Creí, por lo cual hablé. Entonces, cuando usted cree y habla, desde ese momento usted en la fe la está poniendo en acción. Una fe activa es aquella que cree y habla. Pero muchos dicen: ¿cómo que de lengua me como 10 tacos? Sí, de lengua se puede comer 10 tacos. En otras palabras, la fe no lleva obras correspondientes. Ahora, ¿por qué muchos dicen que la fe lleva obras correspondientes? Porque lo dice Santiago capítulo 2, que si no hace obras la fe es muerta. Y el día de ayer estuve charlando con unos hermanos separados, bueno, lo que nos dicen hermanos separados. Y yo les dije que los amábamos y que por eso les predicamos el evangelio. Ellos dicen: el evangelio, digo, a través de lo que Cristo pagó por su sangre derramada para que reciban la salvación eterna, que es por la fe en Cristo Jesús. Inmediatamente, en cuanto dije por la fe que es en Cristo Jesús, inmediatamente me sacaron Santiago 2:14, Santiago 2:26, 2:23. Es que la fe sin obras es muerta y tienes que hacer obras para que la fe se manifieste. Bueno, es que tenemos que analizar, por eso estamos analizando el libro de Santiago. Santiago iba dirigido a un público judío, no iba dirigido a un público gentil. A ver, yo quisiera saber cuántos de los que estamos aquí reunidos en ese lugar son judíos. ¿Hay algún judío aquí? O por lo menos que se crea judío. Bueno, y esa es otra cosa, ¿no? ¿Habrá un judío de los que nos están viendo por internet? Entonces, por favor, que le quede claro. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. No estamos desechando la carta de Santiago, la estamos analizando en su contexto precisamente para no desecharla. Porque Santiago 1:17 fue una bendición para mi vida. Santiago 1:13 fue una comprensión plena de que Dios no me prueba con el mal. Santiago 1:17, que todo lo bueno que viene de mi Padre Celestial. No puedo desechar esa parte. Entonces, si vamos por favor, ¿qué les dije? Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta carta en su contexto iba dirigido a aquellos que les llamaba Pablo los de la circuncisión, judíos que practicaban la ley de Moisés antes de conocer a Jesús. Una vez que conocieron a Jesús fueron salvos, pero todavía seguían practicando la ley de Moisés. Tan es así de poderoso eso que se escribió toda una carta que es la de Hebreos para ellos. Impresionante, se escribió toda una carta para decirles lo que realmente era la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, perfecto. Entonces, a las 12 tribus, si personas dentro del cristianismo evangélico que quieren decir que Santiago capítulo 2 versículo 14, que la fe debe llevar obras correspondientes para saber, para que opere la fe, yo quiero decirle entonces que Santiago le dijo a un público que estaban acostumbrados a mostrar por sus obras que eran justos delante de Dios. No que eran justos en el sentido que son salvos, pues, sino que realmente amaban a Dios.
tienes que hacer obras, porque conforme a la ley tenían que hacer obras para mostrar realmente que tenían pacto con el Dios de Israel. Tenían que hacer obras necesariamente. Entonces venían con esa costumbre. Los que se convirtieron en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, los que salieron por allá en Hechos capítulo 8, 9, después de la muerte de Esteban, hubo una dispersión de las 12 tribus, porque ya había un remanente de cada tribu en la época del Señor Jesús. Había un remanente ahí en Israel. Ahora, se convirtieron ellos, ¿y quién les dio un dogma de conducta? ¿Quién les dio una forma de conducta de cómo comportarse? Una vez que eran judíos y fariseos, y en muchos de los casos actuaban como los fariseos hipócritas, porque de eso habla la carta de Santiago, de la hipocresía como participaban los fariseos. Y ahora, estando en Cristo, seguían maltratando al pobre. Le dice a los ricos judíos de la circuncisión, judíos convertidos a Cristo, le dice: ricos, aullad. Y digo, bueno, ¿por qué van a aullar los ricos? Porque están oprimiendo a los pobres, y se trata de la misma actitud de los fariseos de la época del tiempo del Señor Jesús, pero ahora que convertidos a Cristo. Entonces debemos entender que esta carta no fue dirigida para el pueblo gentil, aunque algunas cosas nosotros como gentiles pudiéramos adoptarlas o agarrarlas. Entonces muchos dicen, esta carta, al analizar esta carta principalmente, queremos libertad. Primeramente lo hacemos como una honra a los 5 postulados de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Principalmente lo que viene siendo sola Escritura, solo Cristo salva, sola fe, sola gracia y solo a Dios sea la gloria. Pero estamos viendo más enfocándonos a lo que es sola fe y sola gracia. Es decir, la gracia es el regalo que no merecíamos, pero Dios nos los proveyó a nosotros sin tener que realizar ninguna obra para merecerlo, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es sola gracia. Y sola fe significa que a través de la fe nosotros recibimos lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario sin tener que realizar obras. Prácticamente lo mismo. Eso es sola fe, sola gracia, la dos partes de los postulados de la Reforma Protestante, ¿ok? En 1500. Pero por otro lado también lo estamos haciendo esta serie, bueno, obviamente por instrucción del Espíritu Santo, pero lo estamos haciendo más que nada. Yo no soy de las personas que digo, el Espíritu Santo estaba en un trance y el Espíritu Santo vino y me reveló. Habla de Santiago. No, simplemente salió en una enseñanza un viernes. Lo estamos haciendo principalmente para libertad de aquellos que ahorita en la actualidad, cristianos, hermanos en Cristo, nacidos de nuevo, están sufriendo el síndrome de Estocolmo. ¿Sabe lo que es el síndrome de Estocolmo? Aquellos que, a pesar de que los estén maltratando con la ley de Moisés, maltratándolos, hablándoles del antiguo pacto a la ley de Moisés, maltratándolos para que hagan obras, porque si no hacen obras para ellos son inservibles. Aquellos que, a pesar de que los están golpeando psicológicamente, porque era parte de lo que la ley trataba con el pueblo de Israel, porque no trataba con el espíritu, porque eran muertos espirituales, los están maltratando psicológicamente, y aún así las personas, los hermanos en Cristo que se congregan en esos lugares, los aman y están ahí. Póngase a pensar, es como la esposa maltratada, ¿no? Porque la ley en Romanos 7 nos habla, ¿no? Que el marido, ese maltratador, pues ya nosotros no estamos bajo ese marido, ya tenemos un nuevo esposo que es Cristo. Eso nos lo dice Romanos, el apóstol Pablo nos lo dijo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están sufriendo el síndrome de Estocolmo? Cualquier sonrisita que les haga el líder religioso, cualquier sonrisita, hermano, qué bueno que viniste, ya con eso se sienten contentos, porque los ha maltratado tanto que cuando les da una sonrisita, ay, gracias, sí me ama, sí me ama, sí me ama. Están sufriendo, hermanos, los están maltratando psicológicamente, aún ahí están. Y yo amo a mi pastor y lo amo. Por amor a ellos estamos haciendo también, o el Espíritu Santo ahora sí que nos mandó esta serie, para que a nadie lo condenen con la ley de Moisés. Inclusive hay personas ahorita que les están diciendo a hermanos en Cristo, aplicándoles Malaquías 3, que si no diezman son ladrones. Y un ladrón, ¿cuántos saben que
ser ladrón es pecado? ¿Cuántos saben que robar es pecado? Diciéndole que le están robando a Dios porque no diezman, le están diciendo son pecadores, basados en una ley de Moisés. Ahora, yo estoy diciendo que la gente no aporte para el reino, que no diezme y ofrenda, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el maltrato psicológico de personas que les dicen, es que si no diezmas, si no ofrendes, un ratero, le estás robando a Dios, eres un ladrón. Le están diciendo pecadores bajo la ley de Moisés. Pero nunca les hablan del nuevo pacto, porque bajo el nuevo pacto, aquel que da o no da, mi hermano, ya no es pecador delante de Dios. ¿Sí sabía usted o no sabía? Ahora, cuando la gente damos por agradecimiento, porque entendemos cuánto nos amó en la cruz, que nos libró de un infierno eterno, que nos libró de la enfermedad, que nos libró de la pobreza, y nosotros por agradecimiento damos. Pero las obras de agradecimiento no tienen nada que ver con la fe para poder obtener cosas de parte de Dios. Por eso estamos dando esta serie. Entonces, basados en Santiago capítulo, dice, es que si tú no me demuestras tu fe, la fe de Santiago, de la cual habló Santiago, es para mostrarla delante de los hombres. De la fe que habló Pablo, es la fe para ser justificado, ser justificado de acuerdo a la fe, según Pablo, es que usted puede tener una posición recta delante del Señor sin ninguna condenación, independientemente en la situación en que se encuentre. Pero para Santiago, porque era dirigido a las 12 tribus dispersadas que se habían convertido a Cristo, iba dirigido para personas que ya tenían una actitud dentro del fariseísmo y que quería que la cambiaran. Entonces, no puedes decir que tienes una fe muerta, porque tú mismo estaríamos diciendo como hijos de Dios que tenemos un Cristo muerto dentro de nosotros por el hecho que no hacemos cosas. Ok, entonces muchos están acostumbrados principalmente a que se les diga, bueno, entonces, ¿qué significa fe? ¿O cómo voy a operar la fe de Cristo? Porque mira, la fe ya la tenemos aquí, ¿okay? La fe ya la tenemos aquí, es la fe de Cristo en nosotros. Ahora yo necesito operar esa fe. ¿Cómo la opero? Creyendo y hablando, dice la 2 Corintios 4:13. Ahora, cualquier cosa que yo haga siempre va a ser basado en que entender que Él me amó primero, y ahora como un acto de agradecimiento yo doy, contribuyo, apoyo, oro por los enfermos, le doy al pobre, al necesitado, pero nunca va a ser para ganarme algo de lo que ya se me proveyó en la cruz del Calvario. Una fe activa es aquella que cree y recibe. ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Qué tuvimos que hacer para recibir la salvación eterna? Creer que Él murió en la cruz por mí, el Cristo eterno se sacrificó y derramó su sangre para que ahora yo pudiera hablar, Señor, gracias porque moriste en la cruz del Calvario por mí, te recibo en mi corazón, en mi vida, yo creo que eres mi Dios y mi Señor y mi Salvador. Se experimentó el nuevo nacimiento espiritual. ¿Tuve que hacer una obra? No. Entonces, para obtener las demás cosas, el problema es que la fe, para obtener las demás cosas, ahí sí hay que hacer obras. Como diciendo, si tú das para el reino, estás demostrando tu fe. Entonces, si tú das, entonces Dios te va a dar. No es así. Dios ya me dio. Dios ya me manifestó. Y por agradecimiento yo doy, no por fe, por agradecimiento. Pero bueno, vamos a ir ahondando un poquito más en el tema de... Perfecto, muy bien, continuamos. Análisis de la carta de Santiago. ¿Qué es lo que vimos ya? Que en Hechos capítulo 10 el apóstol Pedro predicó. ¿Qué es lo que predicó? La salvación. Predicó al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, y predicó el perdón de pecados por su nombre. El apóstol Pablo en el Hechos capítulo 13, ¿qué predicó? Cristo crucificado, Cristo resucitado, perdón de pecados. Pero ¿qué cree que les dijo en Hechos 13? Ustedes no van a ser justificados o declarados justos por las obras de la ley. ¿Dónde lo dijo? En una sinagoga donde había judíos y había prosélitos, griegos convertidos al judaísmo. Mire, vamos para allá. Hechos capítulo 13, por favor. Estamos analizando la carta de Santiago en su contexto, ¿ok? No hemos ido todavía a quién es el autor ni nada de eso. Solamente estamos viendo los motivos por los cuales tenemos que o debemos analizar la carta de Santiago. Santiago fue una carta tan polémica sí,
que hasta nuestro hermano Martín Lutero, a mediados 1500 y feria por ahí, al principio rechazó la carta, que era lo que utilizaba la iglesia local, general, universal en ese tiempo, las obras. Tenían que hacer obras para poder obtener la salvación. Yo estuve hablando el día de ayer, antier, con unos hermanos y me decían ellos, Santiago 2:14, Santiago 2:26. Santiago dijo que el hombre acaso será justificado por la fe sin hacer obras. No, tiene que hacer obras para mostrar su fe. Bueno, pero ¿a quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Iba dirigido, era una carta universal dirigida a todos los creyentes en Cristo o nada más a las 12 tribus, los creyentes de las 12 tribus dispersadas en ese tiempo? Eso tenemos que analizarlo, ¿ok? Perfecto. Entonces nos quedamos por ahí. Pablo en Hechos 13 comienza su ministerio. ¿Listos? Hechos 13, 38. En la predicación de Pablo en una sinagoga judía, judíos y gentiles, es decir, de la circuncisión y de la incircuncisión, congregados en una sinagoga judía. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser, ¿qué? Hechos 13, ¿qué? 39, mi hermano. Ya les está predicando a judíos que se estaban convirtiendo a Cristo. ¿Qué les dijo? Bueno, no eran convertidos, ¿no? Cuando les predicó. Pero ¿qué les estaba diciendo ya a los judíos? Dice, no pudieron ser justificados de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados en él, es decir, en Cristo. ¿Qué? Son justificados. ¿Quién va a ser justificado? ¿Qué significa justificado? Declarado justo, en una posición recta delante de Dios, como si nunca hubiese pecado, sin ningún juicio de condenación eterno, declarados inocentes ante un tribunal acusador, que por la ley no pudiese ser justificado. Dice, en él, es decir, en Cristo es justificado. ¿Quién? Todo aquel que empieza a hacer obras, todo aquel que ayuda a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. No, Pablo le dice, todo aquel que en él cree. ¿Qué se necesita para ser justificado delante de Dios? Creer en el Cristo eterno que vino y murió en la cruz del Calvario. Por eso estamos viendo la carta de Santiago, porque la predicación de Pablo aquí en respecto a la predicación de Hechos 10 de Pedro varía, porque ya les dice ahora ya no son justificados por la ley, son justificados porque por creer en Cristo, aquel que murió, aquel que resucitó, el Cristo eterno. Pablo empieza su ministerio en Hechos 13:47. Estamos hablando del año 45 más o menos después de Cristo. Perfecto. Entonces, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué era lo que predicaba Pablo? ¿Qué era lo que predicaba Pablo? Bueno, ahorita no vamos a ir a lo que predicaba Pablo. Posteriormente vamos a hacer una... ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Pablo? Santiago. ¿Qué conclusión llegó Santiago? Santiago 2:24. ¿A qué conclusión llega Santiago? Santiago capítulo 2 versículo 24. Estamos viendo los motivos del por qué debemos analizar la carta de Santiago. Porque fue polémica, durante siglos fue polémica la carta, porque muchos dicen que se contradice o que Santiago contradice a Pablo, pero no es así, porque la carta de Santiago fue escrita mucho antes que la carta del apóstol Pablo, ¿no? A Gálatas y a los romanos, muchísimo antes. Y vamos a tratar de ver fechas el día de hoy, si podemos alcanzar a ver fechas. ¿Qué dice entonces? Santiago 2:24, ¿listos? ¿En qué concluye Santiago? Por eso estamos analizando la carta de Santiago. Santiago capítulo 2 versículo 24. ¿En qué concluye Santiago? Vosotros veis, ya listo, Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¿Y qué dice? Y no solamente por la fe. Y dices, ¿cómo? De ahí se han agarrado los hermanos separados, pues. Ya no nos dicen protes, ahora no, protes,
si no dicen separados. De ahí se han agarrado los hermanos separados. De que usted tiene que hacer arduas obras para poder ganarse ese favor de Dios. ¿Y qué cree? Le cae la revelación le cae la revelación a Lutero, le cae la revelación a Calvino, inclusive le cae la revelación a John Wycliffe, a John Hughes. Estos hombres de la reforma protestante, o que se le denominó reforma protestante, les cae el 20 de lo que Pablo dijo. Fíjese lo que dice Pablo. ¿En qué concluyó Santiago? Vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esa es una conclusión de Santiago. ¿Pero por qué? Porque la carta iba dirigida a las 12 tribus que estaban acostumbrados, inclusive los de la circuncisión, según el contexto histórico de la iglesia primitiva, eran aquellos que eran del judaísmo, que practicaban la ley de Moisés, pero se habían convertido al Señor Jesús. Pero ellos, según el contexto de ellos, o lo que ellos creían, era que tenían que seguir guardando la ley, es decir, creer en Jesús y guardar la ley. ¿Ok? Entonces dice, ¿en qué concluye entonces el apóstol Pablo? Romanos 3:28. Por eso tenemos que analizar la carta, porque hay una conclusión muy diferente. Romanos 3:28. Romanos 3:28. ¿En qué concluye Pablo? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Y luego dice Pablo, sin las obras de la ley. El problema es a qué obra se refería Santiago. Pablo sí especifica. Y Pablo dice lo contrario a Santiago. ¿Pero por qué Pablo dice lo contrario? Muchos dicen, es que Santiago no contradice a Pablo, sino que reafirma que la fe debe llevar obras. No, porque Pablo escribió después de la carta de Santiago, escribió la carta de Pablo. Es imposible que Santiago confirmara lo de Pablo, porque Santiago no tenía la revelación que se le dio al apóstol Pablo, sino que ahorita vamos a ver más o menos la fecha más próxima, en la que más temprana en que se escribió la carta. Por ahí muchos dicen que fue en el 44, y la fecha más tardía es en el 62, aunque en el 62 murió Santiago, era imposible que escribiera su carta en el 62, pero vamos a ver unos pequeños tips para ver que en realidad sí se escribió entre el 44 y el 45 esa carta. ¿Ok? Algunos tips. Entonces concluyen diferente. Santiago y Pablo concluyen diferente. Santiago dice que es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo. Y Santiago dice, no, hermanos, debe llevar la fe, llevar obras correspondientes. El problema es que han manipulado esa frase. Santiago se ha manipulado mucho para cargar en los hijos de Dios que empiecen a hacer obras para que a ver si pueden lograr la salvación, o que hagan obras para obtener el favor de Dios. Si quieres que Dios te bendiga, entonces tienes que empezar a servir, a servir, a servir. No estoy en contra de que sirvan. Y si quieres que Dios te bendiga económicamente, tienes que empezar a soltar dinero para que Dios, una vez que sueltes, te lo dé. Ese es el problema ahorita de la iglesia, que está combinando, dice un hermano, magnesia con gimnasia. ¿Cómo que tengo que dar para que Dios me dé si Él ya me dio todo en Cristo Jesús? ¿Se ha dado cuenta la incongruencia? No, hermano, pero es que tienes que dar para que se manifieste. Pues que no es lo mismo. Yo lo voy a recibir por fe. Como recibí la salvación, igual voy a recibir todas las demás cosas por fe. Y la fe es creer y hablar la promesa como un hecho consumado para mi vida. Yo creo que recibo en el nombre de Jesús bienes y riquezas en mi casa, porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Viene la manifestación, entonces tengo un corazón agradecido. Y como tengo un corazón agradecido, entonces sí, participo. Y no nada más con diezmos y ofrendas, sino que soy bondadoso y generoso para dar mucho más abundante de lo que puedo pedir o entender, así como Dios me lo dio ya en Cristo Jesús. Entonces entendamos el contexto de las cartas. Perfecto. Entonces, ¿concluyeron cosas diferentes? Sí, porque son diferentes las fechas en que se escribieron, porque nunca Santiago ni Pedro conocieron la revelación. Bueno, por lo menos hasta donde se escribió la carta. Ya analizamos también que tenemos que analizar la carta, o tenemos que revisar a su profundidad en un contexto histórico, principalmente porque en Gálatas capítulo 2, creo que el versículo 14, Pablo reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba haciendo caso a los que venían con Santiago de Jerusalén. Dice que estaban ellos actuando hipócritamente. ¿Por qué? Andaban fuera de la verdad del evangelio que predicaba Pablo, que es el evangelio de Cristo.
Es decir, sin añadirle obras a la fe, para que usted me entienda. ¿Ok? Perfecto, entonces es otro de los motivos por lo que estamos analizando la carta. Fecha en que se escribió la carta, ahora sí vamos para allá, es muy importante. Obviamente que podemos ver desde que ahorita, desde el autor, por ejemplo, 1 Corintios, ¿por qué muchos no creen que es el hermano del Señor el autor? Yo creo que es el hermano del Señor, aunque regularmente se habla de 4 Santiagos, ¿no? Pero los más mencionados ahí en la Biblia, uno es el hermano de Juan, hijos de Zebedeo, pero él murió en Hechos capítulo 12, él murió como en el 45, en Hechos capítulo 12 aproximadamente murió entre el 43 y el 44, Santiago, el hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Él murió antes, entonces era prácticamente imposible que fuera el autor de la epístola. El otro era Santiago, el hijo de Alfeo, Santiago el menor, el hijo de Alfeo. También no fue una persona como tan trascendental en la iglesia primitiva, pero sí Santiago, el hermano del Señor, fue una de las 3 columnas que dirigían la iglesia primitiva. Fue anciano en Jerusalén, dirigiendo el concilio de Hechos capítulo 15 en el 49 después de Cristo. Entonces es más probable que haya sido, o más seguro que haya sido el hermano del Señor y no cualquier otro discípulo, aunque el hermano del Señor era uno de los que primero rechazaban a Jesús. El Señor lo rechazaban, no creían en él, y eso es lo que poco a poco vamos a ir viendo. Pero ahorita lo que me interesa más es ir a la fecha cuando se escribió la carta de Santiago, porque si podemos determinar la fecha, por lo menos la fecha, anduve buscando muchos personas que hablaban de la fecha cuando Pablo dice que tuvo un éxtasis y Pablo fue trasladado a un lugar, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero ahí oyó cosas, oyó el nuevo pacto, que era algo complicado de explicar, porque ¿cuántos saben que el nuevo pacto es muy complicado de explicar? Decirle a la gente que no tiene que hacer obras para recibir lo que ya se les dio por gracia, sino solamente creer, para la gente es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y veníamos de cierto grupo religioso donde nos acostumbraba a hacer largas caminatas, golpes y todo lo demás. En el cristianismo ya el evangélico agarran la carta de Santiago capítulo 2 para decirle que tienen que seguir haciendo obras. O sea, no hay mucha diferencia entre el cristianismo tradicional y el cristianismo evangélico, no hay mucha diferencia. Están haciendo muchas cosas, obras, para poder ganarse el favor de Dios. Entonces, para todos aquellos que tienen el síndrome de Estocolmo y que están oprimidos y que aman a su pastor a pesar de que los oprime psicológicamente, hablándoles y maltratándolos con la ley de Moisés para que hagan obras para quedar bien con él, bueno, para todos ellos vamos a dirigir esta enseñanza. Es una serie, obviamente, que no va a concluir el día de hoy. Es obvio que si van a escuchar nada más el día de hoy, pues van a decir, pues ese pastor está loco, está hablando puras incoherencias. No, tiene que escuchar toda la serie para que entienda la carta. Tan solo, mire, si usted no cree que les habló a los que vivieron bajo la ley, que se habían convertido a Cristo, entonces tan solo échele una pequeña miradita, por ejemplo, al libro de Santiago. Otra vez, por favor, Santiago. Una miradita nada más al libro de Santiago. Yo lo tengo como James aquí, ¿no? Fíjese. Tan solo para que vea la hipocresía en que estaba actuando, los que se habían convertido a Cristo. Pero en el Santiago capítulo 1, usted va a encontrar en el 19, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia, malicia, recibí la palabra implantada. Y lo dice más adelante, ser hacedores de la palabra, concepto judío, ¿no? Ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, semejante a un hombre que considera su rostro en el espejo. Y luego seguimos más adelante, en el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor del vicio, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Qué está hablando? Hacer obras, hacedor de la obra. ¿Ok? Predicó bajo un contexto de ley Santiago
pero creyentes en Jesús. Ahora vamos al capítulo 2, por favor. Dice en el versículo 3, y ahí podemos ver la hipocresía de lo que estaba sucediendo. Dice: miran con agrado al que trae ropa espléndida y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Y lo dice más adelante, el 6: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Eso estaba sucediendo en la iglesia primitiva de judíos convertidos a Cristo, es decir, los de la circuncisión. Y luego más adelante, el versículo 8: si en verdad cumplí la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Estaba citando la ley de Moisés. Si en verdad cumple la ley de Moisés, que es la ley real, por eso le llamó ley real. Si en verdad la cumple, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso era de la ley, mi hermano. No está hablando de la gracia. En otras palabras, Santiago no entendió la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. No lo entendió. Ellos creían que como judíos convertidos a Cristo tenían que creer en Cristo para ser salvos, pero aunado a eso guardar la ley también, practicar la ley, hacer obras. Y luego dice el 9: pero si hacen acepción de personas, cometen ¿qué? Pecado, y quedan convictos. ¿Por qué? Por la ley, como transgresores. Por la ley todo era pecado, mi hermano. ¿Está hablando de la ley de Moisés o no está hablando de la ley de Moisés? Entonces el contexto nos habla que está hablando de la ley de Moisés. Por eso la fe con obras que habló Santiago es una fe basada principalmente en que tenían que practicar algo conforme a la ley de obras. Luego dice el 11: porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho ¿qué? Otra vez, transgresor de la ley. Está hablando de la ley de Moisés el contexto. Entonces muchos que no entienden el contexto de la carta de Santiago nada más se van al capítulo 2, el versículo 14, el 26 que leímos ahorita, el 23, 24, dice: la fe sin obras es muerta, y la fe lleva obras correspondientes. Por lo tanto, tú como hijo de Dios, creyente de la iglesia gentil, porque nosotros somos gentiles, tú de la iglesia gentil también tienes que hacer obras para demostrar que tienes fe. Y cuando tú hagas obras, entonces Dios te va a dar lo que ya te dio en Cristo Jesús. Póngase a pensar qué incongruencia. ¿Cómo que me va a dar lo que ya me dio? ¿O me lo dio o no me lo dio? Entonces es una incongruencia. Entonces Santiago, ya van dos textos que le cité que está hablando de la ley de Moisés. Y luego en el 12 le habló que era la ley de la libertad. ¿Por qué dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad? ¿Por qué le llamó a la ley de Moisés la ley de la libertad? Porque a través de la ley de Moisés se daba el conocimiento de aquel que era pecador, pero también se daba el conocimiento y era una guía, según Gálatas capítulo 3 versículo 24-25, era una guía, era un ayo, era aquel que nos llevaba a Cristo. Por eso se le llamó la ley de la libertad, porque nos llevaba a Cristo. ¿Ok? Y luego dice el 13: porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, ¿usted cree que usted va a ser enjuiciado, por ejemplo, suponiendo ahora que usted va a ser empresario, porque ya pronto va a ser empresario? Póngase a pensar, fue injusto con un empleado. De repente el empleado le llegaba tarde, pero le llegaba tarde porque se desvelaba, porque no lo dejaba dormir su esposa, porque roncaba. Póngase a pensar, lo que usted quiera llamar. Entonces me dice: es que no puedo dormir en la noche, mi esposa no me deja, ronca muy feo. Póngase a pensar. Y de repente, no, pues ya sabes que aquí las reglas son reglas. Aquí dice que si tienes 3 retardos, lo siento, te me vas. Fue injusto usted. ¿A poco ya por eso usted va a ser enjuiciado y va a estar en el juicio del trono blanco, para ver que por sus obras se nos va a ir al lago de fuego por sus malas obras? ¿Usted cree todo eso, mi hermano? No nos aplica a nosotros. Santiago les estaba hablando a los que vivieron bajo la ley, que habían creído en Cristo Jesús.
Romanos 3 no nos aplica como iglesia gentil. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, ¿ya? Versículo 19. Ahora hablando Pablo. A ellos Santiago les decía que sí les... ¿Cuántos saben que estaba diciendo Santiago? Sí les aplica la ley, hermanos. Aunque están en Cristo Jesús, fueron salvos por su sangre derramada en la cruz, por el sacrificio de Cristo. ¿Pero qué creen? Tienen que guardar la ley, portarse bien. Bueno, ¿cuántos saben que nosotros no promovemos que la gente se porte mal? Porque muchos creen que los que enseñamos gracia, Romanos 3:19, ¿no? Muchos creen que los que enseñamos gracia estamos diciendo, váyanse y corran al pecado, váyanse a pecar. No, mi hermano, nunca estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si alguien peca, hay gracia. No hay juicio, hay gracia. Eso es muy diferente. Está el favor de Dios ahí. Está el favor de Dios que ya lo perdonó. Ese pecado ya se lo perdonó. Pero nunca estamos diciendo, ay, estamos dando permiso para que hagan lo que quieran, váyanse por todos lados y pequen y pequen. Nunca hemos dicho eso. Dice Pablo, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y dice Pablo, en ninguna manera, nunca promovemos eso. Pero creemos que la manera en que la gente no va a pecar es conociendo el favor inmerecido de Dios. Nunca la gente va a cambiar sus actitudes bajo una ley que le dice, no hagas esto, no hagas lo, Filigonio, pórtate bien, Filigonio, no tomes, no fumes, no, Filigonio, no. Nadie va a cambiar así, va a cambiar porque entiende cuánto Cristo lo amó en la cruz, que lo hizo justo, perfecto y santo. Entonces, el proceso de santificación viene cuando entendemos eso. Y la manera en que actuamos bien no es para quedar con Dios bien, sino es el fruto de haber entendido cuánto nos amó Cristo. Es el fruto. Porque hay predicadores, bueno, esta serie también la estamos dando, porque un hermano me dijo toda la semana pasada, antepasada, me dijo, hermanos, pues las mujeres que lleven la falda corta se van a ir al infierno, perdieron su salvación. Dije, Dios mío, ¿qué? Y todavía me estaba pidiendo un debate, no, pónganse a empezar un debate con uno que guarda la ley, un legalista, pónganse a empezar un debate, uno que entiende gracia con uno de la ley, jamás vamos a llegar a un acuerdo. Lo único que vamos a hacer es estar peleando uno con otro, ¿no? Tú dices esto, yo digo esto, tú dices, nunca vamos a llegar a un acuerdo porque ellos no quieren entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario como una obra consumada. No lo entienden. Entonces me decía el hermano, sí, y luego, bueno, ¿y en qué te vas? Isaías 20, Dios mío. Un rey llevó cautivos a unas personas y los llevaban y se les veían las ñañas. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, porque las mujeres usan falda corta, se van a ir al infierno. Pónganse a pensar. Ahora, yo estoy diciendo que las mujeres vengan en bikini a la iglesia. Yo no estoy diciendo eso, pues para que la gente no mal piense, porque luego piensan mal. Si no es una iglesia en la playa, pues, ¿me entiende? Ahora, pónganse a pensar. El día de hoy, ayer, antier, escuché, para eso estamos haciendo esta serie. Porque en las obras de Santiago, la fe muerta de lo que hablan ellos, una fe muerta no existe, pues está separada de Dios. No es la fe de Cristo en nosotros, no es la fe de Cristo, sencillamente es una fe muerta. ¿Por qué Santiago habló de fe muerta? Porque quería que ellos demostraran, después de haber practicado el judaísmo, que demostraran realmente que estaba Cristo en su corazón y en su vida. Entonces me dijo una persona esta semana, sí, las hermanas que se maquillan pues ya perdieron su salvación. Dios mío, ¿qué? ¿Cómo que alguien que se maquilla perdió su salvación? Hasta por la forma de vestir, este hermano me dice, debatamos que la salvación la pierden las hermanas que usan pantalón. ¿Qué? Dije yo, ¿cómo que alguien que usa pantalón, una hermana que usa pantalón perdió la salvación? Póngase a pensar los extremos legalistas hasta donde han llegado. Y son cristianos, iglesia cristiana evangélica. Entonces, por ellos, por todos ellos, esas personas que están oprimidas en esos lugares, por esos líderes religiosos, por eso estamos haciendo esta serie. Creo que el Espíritu Santo por algo la dio para que alguien sea libre, mi hermano. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 3:20? Insisto, todos los que sufren el síndrome de Estocolmo, oprimidos por su pastor o su líder, condenados por su pastor o su líder, en muchos casos dice, el que no diezma se va a ir al infierno. Póngase a pensar.
O sea que por una obra se van a ir al infierno. Y los condenan. Y todavía peor cuando dicen, pues yo soy el superungido, y si tú no das para mi ministerio, pues no voy a orar por ti, porque mi oración es la que te va a traer la bendición de Dios. Póngase a pensar. ¿No se le hace un extremo eso? O sea, que si él no ora, o sea, no son bendecidos, ¿no? Si él no ora. ¿Hasta dónde ha llegado el egocentrismo del líder religioso, mi hermano, que están oprimiendo a la gente? Todo por ignorancia. Más ignorancia de la gente. Están congregados ahí, los oprimen, los deprimen, los golpean, los maltratan con la ley de Moisés. Y todavía, ay, lo amo tanto. ¿Y por qué lo amas? Pues porque me está oprimiendo, Dios mío. Está como la mujer, ¿no? Que llega el esposo todo borracho, la deja toda como mapache, toda moreteada. Y luego para el siguiente día ya se le pasó la borrachera, ya fue a traer unas flores del jardín. ¿Y qué cree? Amor, te traigo unas flores. Póngase a pensar. Y ya toda moreteada, ay, sí me ama el filigonio, me ama. Sí, lo que pasa es que anoche andaba bajo los efectos del alcohol y resulta que todos los días toma, Dios mío. Póngase a pensar. La golpea todos los días por la mañana, ya se arrepintió el filigonio, ay, te traigo unas flores. Ay, sí me ama, no lo dejo. Póngase a pensar, mi hermano, hay mucho cristiano ahorita así, oprimido por el legalismo y la religiosidad, y ahí están porque los aman y porque de repente ya los oprimió toda la semana y de repente hubo un día en que vino de buenas el líder religioso. Le dijo, hermanitos, ¿cómo están? Hermano, ¿cómo está, hermano Filigonio? ¿Cómo está Pancracio? Mira, ay, qué gusto saludarlo. Y luego les pone la manita enfrente. Y ya el Pancracio dice, sí me ama, a pesar de que me tiró piedras, me golpeó psicológicamente, me dijo que no servía, que era un ratero porque no diezmaba, pero sí me ama. Póngase a pensar. Dios mío, hemos dejado la carta de Santiago por andar haciendo cosas, ¿no? Continuamos con la carta de Santiago. Para nuestros hermanos que nos están viendo por internet, Pastor Guido, Alberto, bendecido en Cristo, hermano Juan Carlos, Rosalba, hermano Yair de Colombia que nos está viendo, hermana Sandra, y todos los que hermano Héctor Gámez, todos los que nos están viendo a través de internet y los que no puedo ver a través de estos medios, porque en algunos casos no los alcanzo a ver, si no comentan, pues les mandamos saludos de acá de Jalisco, México. Perfecto, mande. Muy bien, pues continuamos. Hermana Mirta Rojas y no sé quién más por ahí, creo que lo están viendo. Perfecto, continuamos con la carta de Santiago. Entonces, ¿cuándo se escribió la carta de Santiago? ¿Quién fue primero, Santiago o Pablo? Bueno, nos quedamos en Romanos 3:19, ¿no? Bueno, igual ahí nos quedamos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, fíjese, todo lo que dice la ley de Moisés, obviamente, lo dice a los que están bajo la ley, tanto en el tiempo de la ley como al pueblo de Israel a quien se le dio la ley. Yo pregunto nuevamente, la Iglesia de Cristo de México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, de España y todo lo demás, alemana, francesa, que no son judíos, les aplica lo que dice Santiago, lo que leímos ahorita Santiago, que habrá juicio sin misericordia a aquel que no ayuda o que esté oprimiendo al pobre. ¿Le aplicará Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 2? Es una muy buena pregunta. ¿Y la respuesta cuál es? No, porque era a las 12 tribus de Israel que se habían convertido a Cristo. Y si usted no es israelita, hermano, que nos ve y nos va a ver de manera diferida, digo, también enviamos saludos a los que aún sus pastores no los dejan vernos en vivo, pero nos van a ver de manera diferida. A todos ellos, mi hermano, si usted no es judío, no es de las 12 tribus de Israel, no puede estar aplicando la ley de Moisés, porque Pablo le dijo ya a la iglesia gentil que dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, no bajo la gracia. Desde ahí tenemos que partir para ver si Santiago capítulo 2 nos aplica a nosotros o no nos aplica. Entonces lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Conforme a la ley, todo el mundo estaba bajo el juicio de Dios. Ahora ese juicio fue cargado en Cristo para nosotros, por eso ya no vamos a ser enjuiciados por Dios. Por eso somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. A Cristo se le imputó, se le cargó todo nuestro pecado. A Él se le cargó, y es como si yo hubiese sido enjuiciado, pero fue a Él a quien se le enjuició. A Él fue el que se le enjuició y se le cargó mi pecado, se le cargó mi pena, se le cargó mi castigo. Por eso dice Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿nos aplica la ley a nosotros? Entonces Santiago en ese contexto estaba escrito, mi hermano. No nada más puede llegar alguien a decir: por la fe sin obras es muerta, demuéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, pero se lo dijo a ese público. Listos, ahora sí vamos a ver la fecha cuando se escribió la carta de Santiago, si la alcanzamos. Si no, para el próximo viernes continuamos. Muy bien. Pues era el hermano del Señor, luego lo vamos a ver, no sé si el próximo viernes vamos a ver. ¿En qué fecha se escribió la carta? Hay dos posturas, una fecha más cercana y otra más tardía. La cercana es en el 44 después de Cristo, la tardía es en el 62 después de Cristo, pero resulta que en el 62 mataron a Santiago, el hermano del Señor. Y a Santiago, hermano de Juan, hijos de Zebedeo, a él lo mataron en el 44 por ahí, 45. Por eso él no puede ser el autor. Entonces, hay dos posturas. Una que se escribió en el 44, es decir, antes de las cartas de Gálatas y Romanos, que fueron en el 55, 56 más o menos. Entonces, en el 44 hay una postura, 44, 45, y otros dicen que en el 62, pero yo coincido con el 44 y les voy a decir por qué. Les voy a dar evidencias o tips que vienen ahí mismo en la carta. Uno, ¿por qué si se pudo haber escrito en el 44 y no en el 62? Porque Santiago menciona en el capítulo 2, versículo 2, las sinagogas. Y la iglesia primitiva se congregaba al principio, antes de ser en el templo y en las sinagogas, antes de ser desechados o sacados de la sinagoga de los judíos, ellos se seguían congregando porque se creían todavía parte del judaísmo. Entonces, si vamos a Santiago, James, para los que tienen Biblias en inglés, Santiago capítulo 2, versículo 2, por favor, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ahí era el problema de la iglesia que había, ¿no? Entonces, esa parte donde dice entra a vuestra congregación es la palabra griega. Bueno, la Biblia textual te lo dice muy claro. Porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. La palabra congregación es la palabra sinagoge en griego, la palabra es sinagoge. Entonces, por eso se cree que todavía en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, todavía la iglesia primitiva se congregaba e iba al templo. En Hechos capítulo 3, Pedro iba a la hora de la oración al templo, pero también iban a las sinagogas. Entonces todavía en los primeros años la iglesia iba a la sinagoga, iba al templo. Por eso se cree que la carta se escribió en el 44. Es un tips para entender que la carta fue en el 44 y no en el 62. La fecha más próxima a cuando se escribió. La segunda, ¿por qué creemos que fue en el 44? Porque la carta no cita o no menciona el concilio que se hizo en Jerusalén, el primer concilio de Hechos capítulo 15, que fue en el 49 después de Cristo. No se cita, la carta no hace ninguna mención al concilio de Jerusalén. Por obviedad fue escrita antes del 49. Por eso la mayoría coincide que fue
en el 44. ¿Okay? Perfecto. Entonces, Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, en la muerte de Esteban. Martirio de Esteban fue, hablando en Hechos capítulo 7, pues fue. Entonces entramos al capítulo 8 de los Hechos. Y es cuando comienza Saulo, bueno, continúa Saulo con la persecución de la iglesia. Dice, y Saulo, dice Hechos capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. Y el 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ahí podemos ver que fueron esparcidos por toda la tierra fuera de Jerusalén, o por lo menos fuera del problema que había en Jerusalén, ¿no? Principalmente. Y eso se dio, el martirio de Esteban se dio exactamente entre el 36-37 después de Cristo. ¿Okay? Entonces, cuando escriben la carta a Santiago, por obviedad, eran tribus que ya estaban esparcidas en las diferentes ciudades. Por ejemplo, dice que fueron a Chipre, la otra ciudad que mencionó, no recuerdo qué otra ciudad, una de ellas es Chipre. Se fueron a ciudades gentiles y predicaban el evangelio, iban a lugares donde predicaban, inclusive empezaron a predicarle ya a griegos. Pero para que usted entienda el contexto, ¿por qué les escribe a las 12 tribus? Porque en el 37, desde el 36-37 ya se habían dispersado. Para cuando Santiago escribe la carta, se las escribe precisamente a ese tipo de personas. Ese es uno de los tips, ¿no? Ahí va otro. Dice, bueno, el tercer motivo por lo cual sí se escribió en el 44 y no en el 62, porque Santiago aparece por primera vez en Hechos capítulo 12. Si podemos ir a Hechos 12, por favor. Cuando Pedro fue encarcelado, en Hechos capítulo 12, Pedro fue encarcelado. Vamos al versículo, Hechos capítulo 12, si tiene Biblia, pues sería ideal para los que nos están viendo por internet. Hechos 12, 17. ¿Cuál es la historia aquí? Bueno, usted empieza a leer desde el versículo 6, donde Pedro es liberado de la cárcel. Bueno, Pedro fue encarcelado, ¿no? Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, fue muerto. Y en ese mismo contexto, esa misma historia, dice, Pedro regresó, dice en el versículo 13, por favor. Hechos 12, versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, se le escucharon a una muchacha llamada Rode. ¿Quién liberó al Pedro? A Pedro, al apóstol Pedro, un ángel. Dice el 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro se gozó y no abrió la puerta, sino que corriendo dentro, etcétera. Pues dice, versículo 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. En el versículo 17, mire la importancia de Santiago en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 12, versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a quién. Jacobo, haced esto saber a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué tenía que hacer saber a Jacobo y no a otra persona? Porque era una persona importante, de respeto, apostólica. Obviamente después de la muerte del Señor Jesús tomó una gran importancia Santiago después de la muerte del Señor Jesús, porque el Señor Jesús se le apareció a él y fue cuando él creyó, formó parte de la iglesia primitiva, y era una persona llamada las 3 columnas que dirigían la iglesia en Jerusalén con los de la circuncisión. Entonces, por eso la carta de Santiago lleva, no sé, un 99% de probabilidades de seguridad, más que nada, de que la escribió Santiago, y fue antes o en el 44 cuando se escribió la carta. Entonces, en Hechos 12, Santiago era una persona ya prominente, y cuando estamos hablando de Hechos 12, cuando dice Pedro, vayan y díganle a Santiago, porque Santiago ya era un anciano de la iglesia primitiva,
en Jerusalén. Entonces, estamos hablando, cuando estamos hablando de Hechos 17, estamos hablando literalmente, a ver, por aquí me quedé medio. Hechos 17, Hechos 12, 17, por favor, otra vez. ¿Listos? Dice, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces, Santiago, el hermano del Señor, ya era una persona, un anciano en Jerusalén. Era una persona, vaya, para que esta carta formara parte del canon es que tenía que ser escrita por un apóstol, o por lo menos una persona más cercana al apóstol. Por eso se le atribuye a Santiago, y estamos hablando en Hechos capítulo 12, estamos hablando entre el 43 más o menos, Hechos capítulo 12, cuando Pedro fue encarcelado y liberado por el ángel. Entonces en el 43 Santiago era una persona prominente. Por eso se cree que esta carta la escribió Santiago, y la escribió aproximadamente entre el 44. Otro motivo, bueno, esos son el cuarto sería porque Santiago les habla después de la persecución por la que pasaban después de ser dispersados en el año 34, y otros que fueron dispersados en Hechos capítulo 8, por allá en el 42, 41, más o menos. Hechos capítulo 8, estamos hablando, Hechos capítulo 8, estamos hablando en el 37 aproximadamente, fueron dispersados. Entonces Santiago era una persona, ya en el 44, 43 ya era una persona de renombre, era una persona que dirigía la iglesia y que podía darles instrucciones a través de una carta, instrucciones de conducta a través de una carta. Y era para una persona que tenía renombre en la iglesia primitiva, que pudieran hacerle caso a lo que él había escrito como normas de conducta, ¿ok? Más que nada. Ok, ahora, ¿cuándo recibió la revelación el apóstol Pablo? Si la epístola a Santiago, por los datos que yo le di históricos, coinciden más que se escribió en el 44, entonces el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios y en Gálatas capítulo 2, dijo dos cosas importantes. Vamos allá, por favor, Gálatas capítulo 2, y con eso vamos a cerrar, porque ya no vamos a alcanzar a ver las fechas, ¿ok? En Gálatas capítulo 2, para que usted entienda cuándo se escribió la carta. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas se escribe aproximadamente entre el 55. La carta a los Corintios y a los Gálatas se escribe entre el 54, 55, 56 más o menos. Cuando Pablo estaba, perdón, cuando estaban en Éfeso y en Corinto. Pablo pasa 2 años en Éfeso, y cuando pasa esos 2 años en Éfeso, Pablo, estamos hablando entre el 54 al 57, un promedio 55, más o menos, entre el 55 después de Cristo, estaba Pablo en Éfeso, duró 2 años, eso lo puede encontrar en Hechos 19, por ahí. Entonces, en ese tiempo escribió la carta, 1 a los Corintios y 2 a Gálatas. ¿Por qué Corintios y Gálatas? Porque Corintios y Gálatas nos dan ya fechas, datos estadísticos más o menos de cuando tuvo la revelación que le dio Cristo Jesús. Si la revelación se la dio a Pablo y nunca se la dio a conocer a Santiago, entonces Santiago escribió su carta sin la revelación de lo que Pablo le dijo. Aunado a esto, los judíos de la circuncisión, incluyendo a Pedro, Santiago y Juan, creían ellos que el evangelio que predicaba Pablo y la revelación que le dio Cristo en el tercer cielo, ser justificados por la fe en Cristo Jesús y no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, recibir la gracia a través de la fe y no por obras. Esa revelación que le dio Cristo a Pablo, ellos creían, tanto Santiago, Pedro y Juan, que eso era para los gentiles, para la iglesia gentil, y no para los judíos que se habían convertido a Cristo. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Tan es así que una vez que conoce la revelación Santiago, todavía quiere en Hechos 21 obligar a Pablo a decirles o demostrarles que guarda la ley. Póngase a pensar. Si Pablo dijo que Santiago no andaba rectamente, y con eso voy a concluir,
con Gálatas 2, por favor. Dice Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el 55: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero dice el versículo 2: subí según ¿qué? Una revelación. ¿Qué revelación se le dio al apóstol Pablo? La revelación que le dio Cristo de que el justo iba a vivir por su fe y no por obras, que el justo iba a recibir por la fe la gracia maravillosa de Cristo, que el justo iba a ser salvo o justificado a través de la sangre del Cordero, que no iban a ser obras las que iban a justificar al ser humano, sino la fe en Cristo Jesús. Todo eso que se le dio, Gálatas capítulo 2, versículo 2: pero subí según una revelación, y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿A quién subo? ¿Quién cree que son los que tienen cierta reputación? ¿Quién cree? Pedro, Jacobo y Juan. 3 columnas de la iglesia primitiva de Jerusalén, los que se dedicaban a predicarle a Cristo a los de la circuncisión. Y por último, segunda carta a los Corintios capítulo 12, dice Pablo en el 55, escribe la carta, pero dice: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Pero no dice si al momento que está escribiendo la carta habían pasado 14 años cuando él recibió la revelación. Pero en la segunda carta a los Corintios sí no los dice. Mire, segunda carta a los Corintios capítulo 12, por favor, ahí sí nos dice, versículo 1 al 4, por favor, ahí sí nos dice cuándo se escribió la segunda carta a los Corintios, aproximadamente el 55, pues 54, 55, 56. Segunda carta a los Corintios 12:1: ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo. Muchos creen que era otra persona, ¿no? Pero él era él. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace ¿cuánto? 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, cuando escribió la carta a los Corintios en el 54, 55, disminúyale 14 años, por favor, amigos que no ven por internet. 56, pues más o menos. Si la carta se escribe entre el 54 y el 57, promedio 55, 56. Entonces, significa, hace 14 años, le restas 14, ¿cuánto quedan? 43 más o menos, ¿no? Entre el 43 y el 44 más o menos coincide, el 43 más o menos 42, no, es como 42, ¿no me dijiste ahorita? Como el 42. Entonces, si al 55 le quitan 14, ¿cuánto es? 55 o 56 que se escribe la carta a los Corintios. 41, 42, ¿no? Entonces, 42, fecha más aproximada. Entonces, si se escribe en el 56, 55, 56, la segunda carta a los Corintios, y ahí dice Pablo que hacía 14 años, le resta 14 años y más o menos va a coincidir con el año 42, cuando dice, no sé si fuera el cuerpo, dice Pablo, dice, hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras que inefables, que no le es dado al hombre expresar, porque el evangelio de la gracia que le dio Cristo al apóstol Pablo no era tan sencillo expresarlo, porque no todos lo iban a recibir o a entender, porque en esa época los judíos que se habían convertido a Cristo era prácticamente imposible que no hicieran obras para querer ganarse la salvación que se les dio por gracia, era imposible. Ellos decían, ya creo en Cristo, sí, pero tengo que guardar la ley, porque tengo que seguir fiel a mis principios que venían desde siglos atrás, 1400 años antes. Entonces, Pablo dice, un hombre hace 14 años. Si se escribió entre el 55 y el 56, estamos hablando del 42, fecha aproximada. Cuando Pablo dice,
en Hechos 22, creo por ahí en el 22 dice que estaba en Jerusalén en la sinagoga y dice, y me vino un éxtasis, dice Pablo. Me vino un éxtasis. ¿Qué significa un éxtasis? Salir fuera de, eso significa éxtasis. Entonces en ese momento en la sinagoga dice que Pablo salió fuera y que el Señor habló con él, pero no dice de las palabras inefables, pero fue en Hechos 22 donde se nos refleja, donde Pablo narra cuando sube a Jerusalén y estaba en la sinagoga y dice que tuvo un éxtasis. Es la parte donde se nos revela. Entonces, sacando cuentas de cuando se escribió la segunda carta a los Corintios, hacía 14 años, coincide con el 42. Y si Pablo recibió la revelación en el 42, pero dice que Cristo le dijo inmediatamente, salte Jerusalén, porque te quieren matar, no van a oír esto. Entonces Pablo sale de Jerusalén cuando está ahí y no le alcanza a dar la revelación a Jacobo o a Santiago, hermano del Señor. Entonces en el 42 estuvo Pablo ahí, salió corriendo porque lo iban a matar, y el 44 escribe la carta a Santiago. Pablo no se lo alcanza a decir a Santiago, por consecuencia la carta de Santiago sale y se escribe para las 12 tribus que se habían convertido a Cristo en el Pentecostés y habían salido en el 36-37 después de la muerte de Esteban. Salieron dispersas por muchas ciudades griegas, pero les escribe Santiago en el 44 sin haber entendido la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo. Por obviedad, la carta, si se escribió antes o 14 años antes de las cartas a Corintios, a Romanos y a Gálatas, por obviedad no puede ser una norma ¿cómo le puedo decir? No puede ser un dogma para la iglesia cristiana que vive por fe en la obra perfecta de Cristo Jesús, o que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, o que somos justificados por su maravillosa gracia, que como un regalo inmerecido nos dio la salvación y nosotros solamente tuvimos que creer, como dice Pablo en Hechos 13, que todo aquel que en él cree es justificado. Pablo no le añadió obras. En Hechos 13:47 creo que lo leímos, ¿no? Pablo no le añadió obras y le dice a los judíos de esa sinagoga, ustedes no van a ser justificados por la ley, nadie puede ser justificado por la ley, pero sí, en él todos son justificados, todo aquel que en él cree. La carta de Santiago la escribió sin el conocimiento de la revelación que se le dio al apóstol Pablo. Y si Santiago no conocía, ¿por qué agarrar entonces el capítulo 2 de Santiago para decir que la fe es muerta sin analizar su contexto histórico, sin analizar que Santiago no entendía la revelación que se le dio a Pablo? Y aunado a eso, una vez que lo entendió Santiago en Hechos capítulo 15, porque sabía y se oía que Pablo predicaba cosas a los gentiles, pero a Pablo se le acusó de que predicaba a los gentiles, pero también a los judíos les predicaba en contra de la ley de Moisés. ¿Sabía que Pablo también se le está enjuiciando que predicaba en contra de la ley de Moisés? Hechos 21. Usted lo va a encontrar. Ahorita no vamos para allá, nada más es parte de lo que vamos a ver. Pero por lo pronto quédese con esa idea general. A nuestros hermanos que nos ven a través de internet, quédense con esa idea general. Santiago escribió cosas porque no conocía la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, sin añadirle obras. Es por fe para que sea por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe y se jacte de que por hacer buenas cosas ya se está ganando o se ganó la salvación, que se le dio como un regalo inmerecido, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario, su obra perfecta y completa. ¿Ok? Entonces, podemos concluir que ¿a quién le haremos caso entonces? Aquella persona de un sistema religioso donde nos dice, haz obras, demuéstrame que eres salvo. Demuéstrame, porque Santiago pedía demostración, no una fe muerta, una fe activa, aquella que hace obras para ganarse el favor de Dios. O creamos lo que dice Pablo. Concluimos pues, Romanos 3:28 dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué vamos a creer? ¿A Pablo o a Santiago?
¿Quién es primero? ¿Quién es después? Obviamente Pablo es después. Cuando comenzamos a entender el contexto histórico de la carta de Santiago, mi hermano, ya nadie va a poder condenar, excepto que las personas que estén en un sistema religioso se dejen condenar. Cuando les exigen obras, y si no hacen obras, le dicen que son de lo peor. Ahora sí que cada quien tome la decisión. Y nuestros hermanos que viven oprimidos y hasta a veces deprimidos, hasta los hacen llorar. ¿Sabe que hay pastores que hacen llorar a los congregantes? Existen esos pastores que hacen llorar a los congregantes. Y todo porque los maltratan, porque están utilizando la ley de Moisés para maltratarlos. Y tienen que hacer obras, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer lo otro. Exigen perfección cuando ellos no practican la perfección ni la tienen ellos. Fallan también, como todos podemos fallar en un momento dado. Pero nunca la gracia será una justificante, mi hermano, como muchos critican falsa gracia, gracia extrema. Pues claro que la gracia es extrema porque yo creo en un Cristo extremo que me salvó por su amor en la cruz del Calvario, me otorgó todo sin ningún mérito personal. Eso es extremo, sí es extremo, claro. Y se critica una gracia extrema porque yo creo que en un Cristo extremo. ¿Por qué es extremo para ellos? Porque no tienes que agregarle obras. Para eso, para ellos es extremo. Mi hermano, no es así. No se deje engañar por ningún líder religioso. Ya lo decimos a nuestros hermanos que nos ven a través de internet. No se dejen engañar, no es así. La verdad no es así. Esta serie creo que va a libertar a muchas personas. He tenido oportunidad de compartirlo para que usted vea. No estamos eliminando la carta de Santiago, estamos analizándola en su contexto histórico. Eso es lo más importante que nos tiene que quedar claro, y creo que va a traer mucha libertad en Cristo Jesús. Creo que vamos a entender la gracia maravillosa de Cristo, vamos a entender lo que Cristo le reveló a Pablo. Perfecto. Bueno, pues nos despedimos, cada persona que nos vea a través de estos medios, Pastor Guido, que estuvo conectado, hermano Juan Carlos, Yair, Sandra, y cada persona que nos vio a través de estos medios, Mirta Rojas también, y cada persona que a lo mejor no alcanzo a ver a través de estos medios. Les bendecimos en Cristo Jesús. Creemos que ya son bendecidos en Cristo Jesús y que ninguna obra que le impongan a usted por un líder religioso, ninguna obra usted va a obtener el favor de Dios, sino es por la maravillosa gracia. Y su fe, sí, póngala activa cuando usted crea y hable lo que está escrito como una promesa para usted. Pero una vez que usted ejerza la fe u opere la fe en Cristo Jesús, porque muchos se basan en Gálatas 5:6, que la fe opera, obra por el amor. Pablo no se refiere en Gálatas 5:6, no se refiere a que haga obras de fe, no se refiere a eso, porque se contradice el contexto del libro de la carta de Gálatas. Contradice totalmente, que dice que la fe tiene que llevar obras para que opere. Esa es una mentira, no está fuera del contexto. La fe obra, opera o actúa por el amor. ¿Cuál amor? Cuando usted entiende el amor de Cristo en la cruz, entonces usted comienza a actuar. ¿De qué manera actúa? No estoy hablando de actuación, estoy hablando de poner en acción una fe. ¿Cómo la pone en fe? Señor, en la cruz del Calvario yo creo en ese amor maravilloso que tú llevaste en tu sangre preciosa, que a ti te cargaron mis pecados, y ahora yo creo que puedo recibir la justicia tuya, la justicia divina que es por la fe. Me declaro justo, santo, perfecto. Señor, yo creo que por tu grande amor en la cruz del Calvario, allí a través de tus heridas tú llevaste mis enfermedades, y ahora yo creo que recibo la sanidad de mi cuerpo porque por tu llaga yo he sido curado. Eso se llama la fe que opera o que actúa por el amor de Cristo, por entender el amor de Cristo en la cruz, no por hacer obras yo de amor. Eso no quiere decir Gálatas 5:6. Otro texto mal interpretado, Efesios 2:10, fuimos creados en Dios para buenas obras. ¿Qué quiere decir buenas obras? Y Efesios 2:8 me lo dice que no. Fuimos creados en Dios para buenas obras. ¿Qué significa? Y desde antes de la fundación, desde el principio del tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan las obras de Efesios 2:10? Significa que tenemos que expresar al Cristo que habita en nosotros. Y entonces sí, hacer obras de amor, ayudar a los huérfanos, a la viuda, sanar a los enfermos, predicar el evangelio. Esas son las obras de amor. Ayudar al pobre, no oprimir, como decía Santiago capítulo 2. O sea, esas son las obras de amor, pero excluida la fe de ahí. Porque cuando yo hago una obra de amor no significa que estoy actuando en fe, significa que estoy reaccionando al amor de Cristo en la cruz. Por obviedad, como yo sé que Él me amó primero, entonces yo lo amo a Él, y entonces empiezo a hacer obras pero de amor. No tiene nada que ver con la fe. Las obras de amor no tienen nada que ver con la fe, nada que ver, porque también le han metido el amor.
Como dice, pues si tú amas, vos vas a dar. Y si Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra, sí, pero váyase a la 1 Juan 3, ¿qué significa guardar mi palabra? Guardar mis mandamientos, conforme a la 1 Juan 3, que dice, ¿qué es el mandamiento? Que crean en Jesús, ese es el mandamiento. El caso es que mezclan gimnasia con magnesia, hacen un relajo, ley con obras y todo por no analizar. Pero bueno, crea lo que menos queremos es tratar de manipular las escrituras, sino al contrario, tratar de ver el contexto para que la gente vea la realidad en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús, no en las obras, no en lo que hagas, no en la ley. Bueno, ya me extendí. Muy bien, pues saludamos a cada persona. Bendecimos el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Les amamos en Cristo Jesús, a pesar de que no les conocemos, pero aquí en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús. Bendecidos, gracia y paz les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes que nos estuvieron viendo. Y les recuerdo, todos los viernes a las 8 de la noche, hora del centro de México, hora de Jalisco, estamos transmitiendo y hablando acerca del análisis contextual de la carta de Santiago, así como los domingos a las 12 del mediodía también nos conectamos con otros temas diversos, pero también estamos viernes y domingo acá para servirles en el nombre de Jesús. Amén.